Queridos amigos, hoy en este día iniciamos nuestra Semana Santa. Estamos en este tiempo ya iniciando con el Domingo de Ramos. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Vamos a leer desde el profeta Isaías, vamos a reflexionar esta primera lectura desde nuestra procesión del Domingo de Ramos. El mismo Señor me ha dado una lengua de discípulo para que yo sepa reconfortar al fatigado con una palabra de aliento. Cada mañana Él despierta mi oído para que yo escuche como un discípulo. El Señor abrió mi oído y yo no me resistí ni me volví atrás. Ofrecí mi espalda a los que me golpeaban y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No retiré mi rostro cuando me ultrajaban y escupían, pero el Señor viene en mi ayuda. Por eso no quedé confundido. Por eso endurecí mi rostro como el pedernal y sé muy bien que no seré defraudado. Muy bien, queridos hermanos, esta lectura, la primera que nosotros aquí estamos celebrando y estamos escuchando y reflexionando desde el profeta Isaías, siempre es de mucha esperanza, a pesar de que podemos ver que hay rasgos de mucho dolor en este pueblo. Nosotros como pueblo paraguayo también tenemos rasgos de muchos dolores. La Semana Santa es muy vivida aquí en nuestro país, ¿verdad? Allá es ya, allá se oí y el pueblo se vuelca. Pero es una forma también como nosotros expresamos ese dolor, pillar coagina por dentro, lleva, y que muchas veces estamos gritando al cielo y estamos diciendo, Señor, onerendumíquena, Señor, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos comprometernos? El pueblo ciertamente desde su reflexión después tomaba aliento y fuerza para poder cambiar y transformar su historia. Esta Semana Santa que se está abriendo con este Domingo de Ramos, al final nosotros justamente decimos, bendito el que viene el nombre del Señor. Queremos entonces ante este sufrimiento y que nos llama y que nos dice, pero Señor, bendito eres tú que estás viniendo en nombre de Dios. Nosotros te aclamamos, nosotros gritamos y decimos, ven en medio de nosotros, Señor. Pero también nosotros queremos comprometernos una vez más contigo, Señor. Porque durante todo este tiempo, ¿verdad?, de la Semana Santa, queremos encontrarte y queremos que seas bienvenido al corazón, queremos que seas bienvenido a nuestra historia. Queremos, Señor, que seas bienvenido y aplaudido por cada uno de nosotros. ¿Pero para qué? Para que después nosotros, al recibirte a ti, nos dejemos tocar por ti, Señor. Que nosotros verdaderamente nos dejemos tocar en la vida, en nuestra historia, a todos los niveles. Entonces, hoy cota la resurrección. Porque solamente cuando asumimos y solamente cuando nosotros nos comprometemos, será después de una Semana Santa, de un recibirte, Señor, reconocer nuestros errores, nuestros sufrimientos y dificultades, podemos también resucitar a una vida nueva, a un país nuevo, a una familia nueva, a un corazón nuevo. La bendición del Señor les bendiga a todos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.